La Tarantela, un programa magazín amb... Activisme vegà. Música. Salut i creixement personal. Literatura. Cuina. Cultura. I moltes coses més. Aquí, al Boca Ràdio 90.1 de la FM. Con el Weekend. A la nostra secció us informem sobre les activitats culturals. Música. Concerts. Dansa. Teatre. Cinema. Arts escèniques. Festes de barri. Exposicions. Escapades. Tot per gaudir el cap de setmana. Avui el Francesc ens porta a la secció del Weekend. Hola, Francesc. Hola, Carlos. Buen ¿Qué día. tal? ¿Qué trae el Weekend hoy para este fin de semana? Hoy trae 4 cositas y muchas bien. de ellas para el fin de semana. Muy bien. Para mañana y pasado. Sí, seguro que muy interesantes. Para irse de paseo, ¿no? Seguro porque... Perdón. Para irse de paseo, porque todo me parece que estamos... Hay una cosa que es muy interesante, que es la primera que he puesto, que es la Fira Modernista de Terrassa. Ajá. La Fira Modernista de Terrassa me la va fer pujar la meva dona, Sí. perquè ella és de Terrassa. Clar, i barre para casa, ¿no? Bé, Terrassa es caracteritza per conservar un enorme patrimoni vinculat al modernisme industrial. Uns elements únics que en forma de fàbriques, residències o antics magatzems es mostren en tot el seu esplendor durant la celebració de la Fira Modernista que s'organitza a la ciutat cada primavera, considerada la gran festa del modernisme de Catalunya. El 2013 l'Ajuntament va voler recuperar la tradició de la Fira de Primavera de la ciutat. Ja són 19 edicions. Les propostes, unes 300, estan pensades per tot tipus de públic. Podreu gaudir d'una autèntica immersió històrica, un viatge en el temps. Podreu visitar els edificis modernistes de la ciutat. Úniques dates que es poden visitar, el 7 i el 8. Si usted trae de la tierra de su mujer, tendré que traer yo algo de Albacete, ¿no? Usted, señor Teo, no sabe estar callado nunca, ¿no? Yo nunca. Me gusta más el micrófono que... Bueno, en segundo lugar tenemos Rec O del 11 al 14 de maig, a Igualada, en el barri del Rec. Després de 2 anys de pandèmia, torna el festival Pop-Up Stores, on 50 adoberies es convertiran en botigues on s'instal·laran un centenar de marques, des de les més consolidades fins a la roba més sostenible, o les que han sorgit en la pandèmia. La novetat aquest any és la incorporació de noves formes de consum de moda. La venda tradicional es convertirà en intercanvi de roba el proper dissabte, dia 14 de maig. També hi haurà visites guiades a l'autèntica adoberia de Cal Granotes i actuacions musicals. En tercer lloc, al tercer lloc va de cerveses. El poble espanyol, fins al dia 8, els amants de la cervesa i el menjar alemany tenen un oasi de Biergarten. La festa de la cervesa celebra la 9ª edició. També es combina amb tallers, degustacions i música en directe. Per poder participar en alguna d'aquestes activitats cal inscripció prèvia en online. I per últim, l'Arqueotapa 2022 fins al 22 de maig. Diversos espais per gaudir-ne. Hi ha 2 maneres de gaudir de l'exposició Naufragis. Història submergida del Museu d'Arqueologia de Catalunya. Una, per descomptat, és observar-la i l'altra degustant-la. El projecte Menja't Montjuïc i el Museu
Arqueològic torna al Poble Sec amb una proposta ben original. Presenta 20 representacions en forma de tapa per part de 20 restaurants del barri que s'inspiren en el relat de l'exposició. Provem assaborint plats inspirats en el fons marí de Catalunya i la vida marinera de fa segles. Això té bona pinta. I per acabar, agrair a la revista Time Out d'on hem tret tota aquesta informació. Oiga, señor Francés, Digui. tengo que reconocer lo de la arqueología como facha me interesa bastante. ¿Lo de arqueología le interesa? Oiga, más viejo que yo no hay nada en la arqueología. Bueno, mire, señor... Y lo alemán también, pero yo prefiero, me gusta, ya sabe que me gusta más el chicho que la cerveza. Eso sí, no me cabe duda. O sea que a ver si me saca un día aquí a hablar de chichón y de la cerveza. Bueno, Bueno, la cerveza tiene particularidades también, buenas. També ara en l'actualitat ha començat el Festival de Cinema d'Autor, ¿no, Carlos? Que, sí. Bueno, que yo tú estuve ayer ayer. fuiste a ver una película ayer, porque este festival dura varios días, varias semanas y se hace en varios espacios de la ciudad de Barcelona, tanto en el CCCB, en el Teatro del CCCB, como en el Sumsech, Sí. como no sé si en algún otro espacio. En el Sunset, ¿vale? Y en ayer, el Renoir creo que también. en el Renoir, vale. Y ayer fuiste a ver una de las películas, ¿no? Que aún no se ha estrenado, Sí, que se estrena próximamente en Madrid a finales de junio, de una colaboradora de Tres Turons, bueno, concretamente cuando hacíamos los cortometrajes y aquellas pelis que hacíamos y tal, pues Nelly Reguera, que Sí. es una cineasta mujer, ¿no? Que acaba de estrenar, bueno, está en ello, está ahora en la película en promoción, la película de Voluntaria, ¿no? Sí, Y fuiste La a verla Voluntaria. ayer al... Sí, bueno, al es CCB. estuve ayer hablando un poquito con Nelly y con Carmen Machi, que es la protagonista. Yo recomiendo la película, la verdad está bien. Tragedia, ¿Eh? tragicomedia, tragedia... Tira drama, sobre todo la parte final, aunque tiene algunas partes cómicas. Vale, la película, La Voluntaria, ¿no? La sinopsis más o menos es una Sí. ex Es profesora. una doctora jubilada que viaja a Grecia para trabajar en una ONG en campos de refugiados, y sin entrar en detalles allí se encuentra con un niño huérfano. Está protagonizada por Carmen Machi y es rodada en Grecia en plena pandemia, que hablamos sobre el tema. Le pregunté cómo había ido el rodaje durante la pandemia. Dice, ¿Qué te explicaron? me comentó, por ejemplo, Carmen Machi, que dice que ella se iba a pasar por el Partenón y que era sorprendente verlo vacío en Atenas. Claro. Mm. Y Yo sí que estuve hablando unos días con Nelly, porque sí que mantenemos el contacto y la amistad después de los 2 años que estuvimos trabajando juntos, y sí que me explicó que la película cogió otro tono. Al estar allí grabando con gente que eran actores, ¿no? Que eran refugiados, ¿no? Creo que de Afganistán, ¿no? No profesionales, pues la película fue cogiendo un tono más dramático del guión original. Eso es lo que me explicó Nelly fuera de micro, ¿no? Dijésemos. sí. Pero que bueno, que fue una experiencia muy fuerte para todos, ¿no? Muy fuerte. No hagas ningún spoiler, Carlos, que tú eres especialista en hacer spoilers, ¿no? Pero yo he intentado. el no niño hacer- acaba en España, ¿no? Con la Carmen Machín, ¿no? La acaba adoptando, ¿no? Yo he intentado no hacer spoiler. Me dijo que se estrena el 10 de junio. En Madrid. No, bueno, en cines de En toda todos los España. cines, ya, sí. Y bueno, yo la Habrá que ir a recomiendo. verla, ¿no? Iréis a verla, ¿no? La Voluntaria, de la Carmen Machín, cine social, comprometido, gran cine,
de género femenino, protagonista femenino, directora femenina. Bien, ¿eh? ¿Te gustó, Carlos? A mí sí. ¿Te conmovió? Sí, ¿Sí? ¿Cuándo te van a contratar con la película? A ver si te vemos algún día en alguna peli de la Nelly. Como yo que sé, como figurante, yo que sé. Como afgano no tienes cara, pero yo que sé, si buscan un facha por ahí, un facha medio portugués, a lo mejor te hace el pego. Yo de momento tengo bastante con mis obras de teatro. Bueno, casualmente yo tenía 2 compromisos ayer para ir al CCCB. Uno, ver la película, y otro, ver el espacio, porque nosotros vamos a actuar la semana que viene allí, que ya hablaremos la semana que viene. Sí, el domingo 15 de mayo actuamos ahí ya lo diremos el viernes que viene, le daremos un poquito más de promo. Y yo iba a comentar que este domingo pasado en el CCCB se echó una película que se hizo del Parque de Colcerola, y fue a verla mi hermano, que estuvo bastante bien, me dijo. Sí, bueno, pues ahora ya cerramos la sección, gracias. La Tarantela, el rotllo radiofònic dels divendres. Tots els divendres d'11:30 a 12:30.